Shabbat Shalom everyone. Bueno, ya no tengo que hablar en inglés por el momento, así que Shabbat Shalom para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo, a partir del capítulo 12. Hoy vamos a transitar, fíjate, desde Génesis, ese es el nombre de mi hermanita, desde Génesis, y vamos a dejar por el medio todo el resto de las Sagradas Escrituras hasta Apocalipsis, por lo menos el capítulo 10 de Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes una de mis teorías bíblicas, pero me parece que ya supera la categoría de teoría. Y creo por fe y por lo que he absorbido de la palabra del Señor, que es un hecho bíblico. Estamos celebrando justo hoy, mira qué cosa tan maravillosa, que en Shabbat, o que caiga, coincida la celebración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica con Shabbat. Hoy es 4 de julio, en el año 1776 se efectuó lo que se denomina históricamente y constitucionalmente la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 1776, estamos celebrando, si no cuento mal, 250 años. Es una nación joven comparada con lo milenaria que han llegado a ser, incluso milenarias que han llegado a ser otras culturas, como por ejemplo la china, la japonesa, la rusa misma, y el resto de Europa, Asia, incluso todo África. Todos esos países son mucho más antiguos, mucho más arcaicos que los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, parte del mensaje que yo quiero compartir con ustedes hoy es precisamente la mano de Dios detrás de el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, mira, fíjate, el domingo pasado yo siempre llevamos alguna ayudita a los vecinos, a algunos vecinos nuestros, y este vecino que hemos entablado ya, se puede decir que una muy buena amistad, y estaba conversando con él. Nunca antes había encontrado la oportunidad, al menos no tan amplia, es decir, de compartir el mensaje de la palabra del Señor, tan amplia como el Señor me lo permitió el domingo pasado. Siempre a uno le deja algún mensaje: Dios te bendiga, oro por ti. Bueno, entonces no le digo oro por ti porque no he estado orando por él realmente, pero bueno, Dios te bendiga, ese tipo de mensajes así, muy simples, pero que son mensajes que van calando. La semana pasada tuve la oportunidad de conversar más ampliamente con este vecino, y ya ahí sí me colé un poquito mejor. Bueno, no un poquito mejor, bastante mejor, porque tuvimos como una hora conversando, y él muy gustoso, muy deleitado. Insospechadamente yo ni siquiera me imaginé que él fuera receptivo a la palabra del Señor. Y no es no es que solamente es receptivo a la palabra del Señor, es que él ama al Señor, ama su palabra. Y entonces yo tuve la bendición maravillosa, la oportunidad tremenda
de compartir con él la palabra del Señor. Y hablando con él de la palabra del Señor, justamente, fíjate, me dio pie esa conversación a este mensaje que estoy compartiendo ahora. Y dije primero que era una de mis teorías bíblicas, pero a mí me parece que pasa de teoría a hecho bíblico e histórico. Bueno, si es bíblico tiene que ser histórico también, por supuesto, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Que en toda la historia de la humanidad, y a lo mejor en esto es en lo que me estoy equivocando, en decir que dos naciones solamente, hay dos naciones solamente, y en esto es lo que me puedo estar equivocando. Esto es lo que puede ser todavía una teoría, no un hecho. En toda la historia de la humanidad ha habido solamente dos naciones solamente. Si papi estuviera oyendo esto, yo creo que concordaría conmigo. Dos naciones que han surgido por prescripción divina. Dos naciones. Una es Israel, lo cual lo vamos a ver. De esto sí, yo sé que no hay cuestionamiento al respecto. Aquellos que pertenecen a nuestra congregación, yo creo que estarán más convencidos o convencidos, tanto como yo. Y si no, bueno, ahora que me estén escuchando, ahora que me escuchen decirlo, que me hayan escuchado decirlo, quizás no se habían dado cuenta, no se habían percatado, pero el simple hecho de yo decirlo, concordarán conmigo, se darán cuenta y concordarán conmigo de que es un hecho bíblico e histórico. Es decir, Israel fue fundada, fue creada por prescripción divina. Dios dijo, Israel se va a formar. Mucho antes que existiera Israel, incluso mucho antes que existiera, estamos hablando generacionalmente, ¿verdad? Mucho antes que existiera incluso el propio papá, humanamente hablando, el propio papá de Israel. Y ahora tú sabes que yo muchas veces para enseñar la palabra del Señor, yo lo hago en forma retrospectiva, es decir, de atrás para adelante, ¿verdad? Bueno, Israel, que en el capítulo 30 y pico de Génesis, bueno, realmente a partir del capítulo 28 al 36 es cuando, y sobre todo el capítulo 35, es cuando el Señor le ratifica esta promesa que hacía mucho tiempo le había hecho a su amigo Avinu Abraham, todavía Abraham sin H. Podemos recordar o podemos darnos cuenta, bueno, recordar las implicaciones de la variante de este nombre. Son dos nombres diferentes. Y a propósito, la palabra del Señor registra que Él le cambió el nombre. Yo creo, puedo decir que posiblemente a por lo menos cuatro personas. Abraham sin H intermedia, que es Padre exaltado, quiere decir Padre exaltado. A Abraham con H intermedia, que quiere decir Padre de multitudes. A Sarai le cambia el nombre de Sarai para Sara. Sarai es princesa y Sara, no recuerdo, por favor lo pueden corroborar en sus Biblias, no recuerdo qué quiere decir Sara. A Jacob le cambia el nombre de Jacob, que quiere decir suplantador. ¿Qué clase nombrecito ese? Imagínate tú, qué clase de nombrecito ese. En Puerto Padre y fuera de Puerto Padre también, los que nos conocen ya,
saben que por trascendencia de mi abuelito paterno, a todos los varones de la familia, a todos sus descendientes varones, nos llaman Tabaquito. Y cuando papi se convirtió, uno de los predicadores locales, uno de los predicadores de la iglesia donde nosotros nacimos, allá en Puerto Padre, nuestra iglesia madre, él haciendo una paráfrasis de cuando Jesús viene por primera vez y empieza su ministerio terrenal. Si no recuerdo mal, Natanael dice de Jesús, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces dice este predicador local que ya descansa en el Señor también, ya partió con el Señor. Él quería mucho a papi. Y entonces, aún después de esa hermandad tan entrañable que ellos lograron tener en el Señor, y yo creo que precisamente por esa hermandad tan entrañable, ese cariño cristiano, ese afecto cristiano tan genuino, él un día predicando dice, ¿y de los tabaquitos puede salir algo bueno? Dice, bueno, sí, Mario Guillermo Peñapino. Imagínate tú las implicaciones del significado de este nombre, Jacob, suplantador. Donde quiera que llegara Jacob, hoy en día Jacobo es un nombre muy común. Jacob o Jacob en inglés es un nombre muy común, pero el significado de ese nombre, y siendo que él fue el primero en ser llamado, en ser nombrado con ese nombre, llamado con ese nombre, pero ¿por qué razón lo llaman de esa manera? Y es que desde chiquitico, incluso saliendo del vientre de su madre, y por eso es que le ponen el nombre, dice la palabra del Señor que eran mellizos o gemelos. Sale primero Esaú, su hermano primogénito, pero más atrás sale él también, pero sale agarrado del calcañar de su hermanito primogénito. Y entonces, por esa razón le ponen ese nombre, suplantador. Pero entonces es una historia, es decir, es un nombre que lleva él como un estigma hasta que él tiene el encuentro con el Señor aquel en el desierto, en Betel, que entonces el Señor le cambia el nombre de Jacob para Israel, después de haber tenido este encuentro, un encuentro dramático, un encuentro caótico incluso. Yo no quisiera, será que soy muy falto de fe, será que soy un cristiano, un creyente muy falto de fe, pero yo no quisiera tener ese tipo de encuentro con el Señor, en el que tengo que pelear físicamente, no era una pelea espiritual, era una pelea física, pero que era al mismo tiempo una alegoría de la batalla espiritual que debía tener Jacob, seguir teniendo y que había tenido ya. Y él cambia entonces, el Señor le cambia el nombre, le dice, ya no va a ser más tu nombre Jacob, suplantador, ahora tu nombre va a ser Israel o Yisrael en hebreo, que quiere decir el que lucha con Dios. Yo quiero seguir luchando con Dios. Yo lucho con el Señor. Fuera de cámara yo estaba diciendo, he adquirido esa costumbre santa de papi, que antes de acostarme a dormir, oro, me acuesto y, como dice el salmista, sigo meditando en su palabra, sigo orando, y cuando me despierto en la mañana siguiente, lo primero que hago, por la gracia del Señor, yo no soy más cristiano que nadie, ni mejor que nadie, ni más espiritual que nadie, todo lo contrario, soy un extraordinario pecador. Es lo más certero que puedo, lo más acertado que puedo decir de mí mismo. Pero en cuanto me despierto, arranco meditando en el Señor nuevamente, meditando en su palabra y orando. Y mencionando nombres con apellidos. Eso lo aprendí de papi.
situaciones y nombres con apellido, nombres completos. Quiero seguir peleando con el Señor así de esa manera, pero físicamente con este cuerpo enclenque que tengo, tan bajito que soy y tan enclenque que soy, tan débil físicamente que soy. No soy débil, soy resistente, pero comparado con otra gente, con la mayoría de la gente, de hecho, soy débil físicamente. Aunque reconozco al mismo tiempo que trato de vivir esta promesa que el Señor me transmite por medio del apóstol Pablo, que es mi escritor favorito, que a lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar, para humillar a lo fuerte del mundo. Entonces, si se viene a ver el caso, bueno, no quiero pelear con el Señor, no, al menos no físicamente como le tocó a Abino y Jacob, pero sí peleo espiritualmente con Jesús y reconozco su promesa en mí, que débil físicamente, quiero seguir siendo débil físicamente para que entonces poder experimentar su fortaleza, la fortaleza de él. O sea, de Jacob suplantador a Israel, el que lucha con Dios. Y el cuarto personaje bíblico al que el Señor, bueno, del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también hace algunos cambios el Señor, pero no es que le cambie el nombre, es que le pone apodos. Mantienen sus nombres que le dieron en el Bar Mitzvah, pero que Jesús le pone apodos. A tal punto que ya hoy conocemos, entonces, estamos más relacionados con esos personajes bíblicos por su apodo que por su nombre verdadero. Pedro, su nombre verdadero era Simón. Juan y Jacobo o Santiago, a Jesús le puso el nombre de Boanerges, o el apodo de Boanerges, o hijo del trueno. A Tomás Jesús le llamaba Dídimo. Dídimo quiere decir mellizo, gemelo. Eso es un descubrimiento que van a, o sea, algo nuevo quizás para muchos de ustedes, que Dídimo quiere decir gemelo o mellizo. Así que Boanerges, hijo del trueno, Dídimo, Simón, Pablo, el nombre verdadero de Pablo, sabemos que no es Pablo, es Saulo o Saúl. Creo que Saulo es la latinización del nombre Saúl, que es un nombre hebreo, pero en toda la Biblia, al menos que yo recuerda, que yo tenga conocimiento, hay una cuarta persona a la que el Señor le cambia el nombre, y es Salomón. De hecho, también, de acuerdo al conocimiento que el Señor me ha permitido de su palabra, Salomón no es quizás el nombre verdadero de Salomón. Y es un nombre que le da el Señor, que implica al mismo tiempo una promesa para Salomón, pero también para el pueblo de Israel. Salomón es una derivación de la palabra shalom en hebreo, que quiere decir paz. Y a lo largo de sobre todo, Primero de Reyes, a lo largo de Primero de Reyes, vemos que recurrentemente dice la palabra del Señor que Salomón tuvo paz, Israel tuvo paz bajo el cetro de Salomón, tuvo paz todo el tiempo. Tanto es así que entonces Salomón, por supuesto, guiado por el Señor, aprovechó la oportunidad de ese tiempo de paz y de prosperidad económica para construir su propio palacio, un palacio suntuoso, y también el templo de Jerusalén, que también era extraordinariamente fastuoso, es decir, extremadamente lujoso, tanto el templo como el palacio, la casa de Salomón. Entonces,
le promete el Señor desde el capítulo 12 de Génesis. El Señor le dice a Abraham, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Es lo primerito que le dice el Señor a Abraham. Ya lo van a ver si quieren en la meditación de la mañana. Parte de mi testimonio de salir de Cuba, haber salido de Cuba, bueno, que el Señor me sacara de Cuba, llegar a tierra de libertad, y que se conjuga esa experiencia mía personal, esa vivencia mía, mi llegada a Estados Unidos, con este ambiente, es decir, la reminiscencia de este ambiente de celebración del Día de la Independencia de esta tierra bendita de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque, por supuesto, se celebra el Día de la Independencia hoy 4 de julio, y el día 6 de julio, por la gracia del Señor, Él me permitió salir de mi isla y llegar a esta tierra bendita, el día 6. Así que, si Dios quiere, el lunes voy a cumplir 20 años fuera de Cuba. Como ha llovido, 20 años fuera de Cuba. Sí. Ahora, ¿sabe? Le dice el Señor a Abraham sin H todavía, Padre exaltado, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice la palabra del Señor que Abraham tenía 75 años. Creo que, no estoy seguro, creo que era 75 años, si no recuerdo mal. 75 años. Es decir, para los estándares de hoy, en comparación con la esperanza de vida que los ciudadanos de esta era postmoderna logramos, que es de 75, 76 años, por lo menos los hombres, un poquito más las mujeres cerca de 80 años, en comparación con la esperanza de vida que los hombres de aquel entonces todavía llegaban a pasar de los 100 años, 75 años ya pesaban. 75 años ya pesaban. Y el Señor, Abraham, todavía no era Avinu, aunque su propio nombre era la anticipación de esa promesa que su padre Taré no sabía que el Señor se le iba a hacer. El propio Abraham sin H no sabía que el Señor se le iba a hacer. El nombre Abraham quiere decir justamente eso, quiere decir Padre exaltado. Pero ya tenía 75 años en una época en que los hombres y las mujeres eran extremadamente fértiles, se reproducían con mucha más facilidad que en nuestros días. Abraham con 75 años y Sarai con un poco menos de años que él, no habían tenido hijos todavía. El mismo nombre que Taré, su padre, le dio a Abraham, es un reflejo de las expectativas de Taré para con su hijo Abraham. Y entonces, por lo tanto, como un resultado también de las expectativas del propio Abraham y como resultado de las expectativas de la propia Sarai. Y le dice el Señor a los 75 años a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Vamos a ver, dice la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Sal de tu tierra y de tu parentela. Es decir, la vida que has estado viviendo hasta este momento, incluso al cabo de 75 años, todavía bajo la tutela de tu padre, no es la vida, no estás viviendo tu propia vida,
sal de tu tierra y de tu parentela, porque la cuestión no era solamente que se emanciparía Abraham, sin H, de su padre Taré y tomaría su propio derrotero, formaría su propia familia, su propia comunidad, se convertiría él mismo entonces en un patriarca por derecho, humanamente hablando derecho, por derecho propio. No era solamente eso, es que de donde sale Abraham, donde estaba ubicado Abraham viviendo con su padre, con sus hermanos, estaba viviendo una condición completamente adversa a los principios divinos. Porque Ur de los Caldeos, que era, fíjate, estamos hablando historia antigua, pero historia sumamente antigua, casi la historia más antigua, de la historia más antigua, excepto lo que tenga que ver con la creación y algunos otros detalles, y después de la creación entonces la caída, y después de la caída el diluvio, después del diluvio Babilonia, la Torre de Babel, perdón, bueno, Babilonia. Ur de los Caldeos es Babilonia encapsulada, es decir, el origen de Babilonia, que llegó a ser entonces un gran imperio, incluso empezando desde el tiempo de David, contemporáneo con David, incluso un poco antes. Ur de los Caldeos era el núcleo, es decir, de donde nació luego Babilonia como gran imperio. Pero que desde entonces, desde sus inicios, Ur de los caldeos en sentido general, eran altamente paganos. Altamente paganos. Yo no sé, yo dije, ¿sabes? Por florear, sencillamente, por llamar la atención de ustedes, por decir algo, llamar la atención de ustedes. Ya ustedes saben que yo siempre estoy llamando la atención de la gente, por lo que digo y por lo como gesticulo y la forma, mi atuendo y lo que sea. Yo hice referencia a Bar Mizba para Abraham, pero a mí me parece que tiene que haber sido tiene que ser un anacronismo. Abraham no pudo haber tenido, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, históricamente hablando, no pudo haber tenido Bar Mizba, porque Bar Mizba es una costumbre a raíz del surgimiento de Israel como nación. Dicho esto, ni siquiera Israel, siendo todavía Jacob, pudo haber tenido Bar Mizba. Al menos no de la forma en que lo concebimos hoy en día. No pudo haber tenido. O sea, porque no existía Israel, pero no solamente porque no existía Israel, es que el contexto de Abraham, donde Abraham fue engendrado, concebido, parido, crecido, desarrollado, era un ambiente completamente contrario a los principios eternos, a los principios del Dios verdadero. Yo no estoy muy seguro con respecto a Taré. Yo creo que Taré mismo fue separado por el Señor para serle fiel al Señor, para servir al Señor y para serle fiel al Señor. Tendría que investigar eso. Creo que es así, pero tendría que investigar. Creo que algo de eso he leído. Creo no. Estoy seguro que algo de eso he leído en el Espíritu de Profecía, pero no me acuerdo. Ahora, Abraham, yo sí sé que Abraham, sin H intermedia, sí el Señor lo llamó y lo preservó, aún en medio de ese contexto completamente abyecto, completamente adverso a los principios del cielo. Abraham, el Señor lo llamó y lo separó ahí, incluso dentro de ese mismo contexto.
Yo no sé qué contexto tú te encuentras. Yo no sé de qué contexto tú vienes. Yo sé el contexto del que me sacó el Señor. Y yo sé que el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Los detalles en otro momento, no tengo secretos al respecto. En otro momento te los puedo compartir contigo. Pero el contexto tuyo yo no sé, no estoy seguro, no tengo detalles o no sé de qué contexto, en qué contexto, de qué lugar te habrá, de qué situación, de qué lugar te habrá sacado el Señor. O de hecho, en qué lugar y en qué situación tú estás en este momento. Lo cierto es que el Señor te está llamando hoy para separarte, aunque tengas que vivir todavía por un tiempo entre esa gente y en ese contexto completamente adverso para servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y le dice entonces a los 75 años pesan ya era una edad considerable. Sobre todo porque a partir de cierta edad ya es que uno empieza, ya los años, ya corren como agua los años. Yo recuerdo cuando yo estaba en primaria, cómo mirábamos con tanta expectativa el año 2000. Han pasado 26, casi 27 años del año 2000. Y cuando yo estaba en primaria, a mí me parecía una eternidad llegar hasta el año 2000. Bueno, pues ya llegué al 2000 y pasé corriendo por el año 2000 hasta esta fecha. Le dice el Señor, sal de tu tierra. Fíjate, mira las implicaciones de el llamado de Dios a Abraham, sin H. Él no le dice, yo te voy a sacar por los pelos de tu tierra y de tu parentela, de Ur de los Caldeos. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué quería decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, pues sal. Tú sabes que a veces nos escudamos con este sentimiento. El Señor sabe, sí, el Señor sabe, es verdad que el Señor sabe. Es más, el Señor conoce el fin desde el principio. Es más, el Señor me conoce a mí más de lo que yo me conozco a mí mismo. Pero hay ciertas instancias, ciertas circunstancias y ciertas cosas que el Señor ya me ha revelado de antemano, que yo no tengo que ir ni a Urim, ni a Tumim, ni a profeta para que me revele, ni al horóscopo para que me revele cuál va a ser mi futuro, cuál es el próximo paso que tengo que dar. Ya en su palabra Él ha dejado prescrito cuál es su voluntad. Y de todas formas yo me quiero revelar a esa voluntad de Dios. Y a mí me parece porque es mi conveniencia personal coger este rumbo o hacer esto cuando el Señor ya me está diciendo previamente, no, mi hijo, no, ese no es el camino. No, mi hijo, no, esa no es mi voluntad. Esa mujer no es la mujer tuya. Esa mujer no es la mujer de otro. Pero el Señor sabrá. El Señor sabrá. No, el Señor sabrá, no, el Señor sabe, pero ya también te ha dado prescripciones claras en su palabra de qué cosa es qué cosa y qué terreno estás pisando. O sea, le dice a Abraham, sin ser Abino todavía, dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Mira, tengo que contar esto con un gran amigo que he estado haciendo recientemente. Nos conocemos hace muchos años, pero hemos entrañado amistad y hermandad mucho más cercana ahora, incluso menos de un año. Nos conocemos hace muchos años, pero ahora, hace menos de un año, que la amistad y la hermandad ha tomado un giro maravilloso y pensamos tan diferente, sobre todo ideológicamente y políticamente. Y yo sé que
si él escucha este mensaje, va a saber perfectamente que yo estoy hablando de él. Mirar al individuo, no a lo que hace, específicamente a un político o a alguien que se lanza al ruedo político. Si nos ponemos a prestar atención a las cuestiones específicas y particulares, por ejemplo, de Abraham mismo, yo no tendría fe. Yo no tendría fe, yo no serviría al Dios de los siglos. No serviría. Ahora, una cosa que me llama la atención, a mí me llama la atención varias cosas de los héroes de la Biblia del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento también, pero específicamente voy a hablar ahora de los del Antiguo Testamento. Lo primero que me llama la atención es que también, igualitico que los del Nuevo Testamento, igualitico que nosotros, están sujetos a la misma gracia de Dios a la que estoy sujeto yo. A la mismítica gracia. Número uno. Número dos. Que pecaron familia, se embarraron en el pecado, y mira que yo soy pecador. Lo primero que dije hace un rato, que lo primero que yo puedo decir de mí mismo, lo que yo puedo decir con mayor certeza de mí mismo, es que de los pecadores yo soy el primero. Es decir, yo no soy mejor que aquellos, ni soy mejor que los pecadores de ahora tampoco. Yo tengo la convicción de que soy el peor de los pecadores, el más grande de los pecadores. Pero una cosa es eso, y la otra cosa es reconocer también que la forma en que se embarraron, la profundidad en la que se embarraron el pecado, esta gente, que se embarró esta gente, y la repercusión de ese pecado de esa gente, más específicamente de Avinu Abraham, siendo Abraham todavía sin H y siendo Abraham padre de multitudes o padre de muchedumbres, es lo que quiere decir Abraham con H intermedia. Las consecuencias, tú ves lo que está pasando, el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y sus enemigos, que a propósito, déjame darte un abreboca. Israel, mira cuánta gente critican a Israel y quieren eliminar a Israel. Israel jamás, sobre todo el Estado sionista, fundado en 1948, tira el lápiz para atrás. En cuántas guerras se ha tenido que inmiscuir Israel, este Israel sionista, a partir del año 1948. Jamás Israel ha atacado a nadie. Jamás. Israel se ha defendido. Pero imagínate tú, lo atacan, no tiene el derecho de defenderse. ¿En qué mundo estamos viviendo? Entonces, eso, las consecuencias del pecado de Abraham, cuando le falta la fe al padre de la fe, el Señor le dice, aparte de la promesa esta del capítulo 12, versículo 2, que dice, voy a hacer de ti una gran nación, versículo 2, capítulo 12 de Génesis, versículo 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿De qué manera va a ser el Señor una nación grande de Abraham sin H todavía? Por medio de la procreación. Pero, qué cosa, que a partir de ese momento, Abraham y Sarai tiene que haberse abierto los ojos y la boca habérsele hecho agua. No habían tenido hijos todavía. Bueno, eso quiere decir que inmediatamente, como decía papi, ustedes saben que, bueno, no sé, los que conocieron a papi lo saben, que hay una lista no corta, una lista bastante extensa de hermanas en la fe y mujeres que no
no sirven al Señor, por las que papi oró que eran estériles o tenían cualquier otra situación que no podían ni siquiera concebir, y papi oró por ellas, y ahí están sus muchachitos. Bueno, algunos de ellos ya son hombres y mujeres. Bueno, la hijita de la doctora, de la traumatóloga ya es una mujercita. Bueno, en fin. Y entonces papi decía, bueno, yo oro, pero ustedes hacen el trabajo. Ustedes ejerciten. Entonces, Abraham sin H con Sarai se le abrieron los ojos, se les hizo la boca agua, y empezarían a practicar desde ese mismo momento, a partir del versículo 2 de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2. Pasan los días, las semanas, los meses, no pasa nada, y peor todavía los años, y peor todavía Sarai deja de menstruar, llega a la menopausia, pasa de largo por la menopausia, de jonrón por la menopausia, llega a ojón, cruza todas las bases, primera, segunda y tercera, y llega a ojón, y ya ha pasado por la menopausia, y todavía esa promesa de Génesis capítulo 11, versículo 2, no se materializa. ¿Qué pasa? ¿Cuál fue la idea brillante de Sarai? Fue idea de Sarai. Bueno, pues mira, una alternativa. Con Dios no hay alternativas. Si el Señor ha dicho séptimo día, no le des la vuelta, que jamás en la vida, primer día de la semana, hace séptimo día. No le des la vuelta. Si el Señor dice es blanco, no tratemos de dar la vuelta para hacer ver negro o viceversa. Es eso que dice el Señor. Y no solamente eso, no hay términos medios. Oye, Jesús, que es el Dios amor, no solamente el Dios del amor o el Dios amoroso, es que Él es el Dios amor, pronombre. Dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús no hace exclusión, no hace acepción de personas, pero sí hace delimitaciones. Vez tras vez hizo delimitaciones y lo registran sus sermones, lo recogen sus sermones que están registrados en los evangelios, los 4 evangelios, que están en el canon bíblico del Nuevo Testamento. Entonces, dice Sarai, mira a mi sierva egipcia. Bueno, pues entonces Abraham, si se acuesta con esta, inmediatamente concibe, pare, y las consecuencias de ese pecado, porque era un pecado que a Dios no le agradó, la estamos viendo hoy en día hasta el sol de hoy, la seguiremos viendo hasta el sol de hoy, y la seguiremos viendo en el Medio Oriente, las consecuencias. Sin embargo, amada familia en Jesús, es verdad que pecaron como yo no imaginaría nunca pecar. Pero otra cosa, esa es una de las grandes diferencias entre aquellos héroes de la fe del Antiguo Testamento y yo. Pero la otra gran diferencia, y es la que realmente cuenta, que es la parte de la gracia, es que, familia en Jesús, cada vez que el Señor decía Abraham, y cada vez que el Señor le decía Abraham, el Señor le decía Abraham, cuando todavía era Abraham sin H, o ya Abraham con H, padre de multitudes, hizo facto la obediencia de Abraham, de Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, de Jacob, ya después convertido en Israel, hijo de Isaac, de David, hizo facto. Se hundían en el pecado de una forma
horrible, indescriptible, que yo creo que ni la Biblia misma recoge la forma tan horrible, tan sucia en la que se inmiscuyeron en pecado estos próceres de la fe. Pero al mismo tiempo, igualmente, cada vez que el Señor decía, oye, hizo facto, ¿para cuándo, Señor? No, para mañana. No, yo lo pude haber hecho ayer, Señor. ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Ayer lo pude haber hecho. Hoy en día, ay no, me da, como dicen los colombianos, nuestros hermanos colombianos, me da pereza llegar temprano a la iglesia. Que no te coja en la calle la policía vayándote con roja, como decía Angelín, o llevándote un pare, o con una luz fundida, y te citan para la corte a ver si tú no te vas a aparecer allí a la hora, la fecha y la hora exacta que te dice la corte. Y no tenemos que rendirle más obediencia y más pleitesía y adoración y honra y todo y gloria y todo lo que se nos pueda ocurrir maravilloso al Dios de los siglos, que es el juez del universo. Cuando se me ocurre a mí sacar un celular en una cámara compareciendo yo ante un juez, aunque no esté en el podio todavía, sentado en la banca, jamás en la vida. Y al juez del universo, si le prestamos ese respeto debido, por supuesto, a un juez humano que es un pecador, pero le debemos respeto, pues cuanto más al juez del universo. Entonces, todas las implicaciones. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no dejó pasar un mes, una semana, no dejó pasar 3 días. Inmediatamente agarró su chele, agarró su mujer, agarró sus siervos, incluso se fue con él Lot, su sobrino, dice la palabra del Señor, con sus siervos respectivos, su ganado, toda su pertenencia, y se fueron. ¿Para dónde? No sabían para dónde. Dios no le dijo para dónde. Todavía el Señor no le había revelado para dónde. Y no solamente que el Señor no le dijo, es que Abraham, aún después del Señor haberle cumplido la promesa de Isaac, Abraham siguió viviendo peregrino y no recibió la tierra prometida todavía. Israel. Génesis capítulo 12, a partir del capítulo 12, versículo 2, ya el Señor está diciendo, una nación. ¿No es eso prescripción divina? El Señor está dando indicaciones. E indicaciones precisas y exactas. Fíjate, tan exactas que en el capítulo 20, el capítulo 17, versículo 6, el Señor se pone todavía más específico con Abraham, sin H todavía Abraham. Y le dice en Génesis capítulo 17, versículo 6, dice, de ti, vamos a buscar la palabra del Señor, 17:6, dice, te multiplicaré en gran manera. Todavía Isaac no había nacido para ese entonces. Dice, te multiplicaré en gran manera. ¿Qué cosa es gran manera? Grado superlativo, familia. Grado superlativo. Y es verdad que Abraham nada más que tuvo un hijo, 2 hijos, contando a Ismael. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Y de ti saldrán, ¿tú sabes qué cosa? Naciones. Fíjate, le promete una nación. Capítulo 12, versículo 2, hará de ti una nación grande, singular, pero ya entonces en el capítulo 17 de Génesis, versículo 6 dice, de ti van a salir naciones en plural, ya no una nación, naciones, y de ti también van a salir reyes. Tú sabes qué promesa, entre otras cosas. Y no lo dice la Biblia, pero estoy completamente convencido de que Avinu
vino Abraham, sin H todavía, entendió el mensaje. En esta promesa del capítulo 17 de Génesis, versículo 6, Jehová le estaba prometiendo a Abraham, Mesías, Jesús. Tan temprano como el capítulo 17, versículo 6 de Génesis. Vamos a la otra nación que yo creo que estoy completamente convencido, estoy seguro, estoy persuadido que ha sido formada, fundada también por prescripción divina. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo, vamos a ver, a partir del versículo 1 y 2, por lo menos. Apocalipsis, voy a terminar con esto. Apocalipsis capítulo 10, versículos por lo menos 1 y 2. Vamos a ver qué otra nación. Mira, por prescripción divina, una receta de Dios, a la medida como un traje de lo que hace mi papá haitiano, el sastre, a la medida. Y fíjate, papi decía, una de las tantas enseñanzas que papi dejó era, él se refería a los Estados Unidos en sentido general, pero yo me voy a referir, sí, a los Estados Unidos, a la Unión Estadounidense completa, pero específicamente a este pedacito de tierra en que estamos nosotros hoy. En esta ciudad, es decir, el gran área de Jacksonville, o el área del gran Jacksonville. Porque fíjate, si tú te pones a echar cuenta, ese condado comparte tiene los números de teléfono, tienen el mismo código que el de Jacksonville, 904. Papi decía, estamos pisando terreno escatológico. Pero papi se refería a la Unión Estadounidense completa. Pero aquí en Jacksonville, más específicamente en Jacksonville, y todavía mucho más específicamente la ciudad primada de los Estados Unidos de Norteamérica, San Agustín, ese es. Por ahí por donde entra el agua coco. Yo no sé cuántos de los que están oyendo este mensaje y van a oírlo por YouTube, el canal de YouTube, habrán escuchado esto. Porque muchos, incluso pastores, amigos míos, colegas míos que estudiamos juntos en el seminario, cuando yo me he reencontrado con ellos en San Agustín y les he llamado la atención a este texto, no lo sabían, no se daban cuenta. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ok, Apocalipsis, el nombre lo toma de una palabra griega, Apocalipsis, que quiere decir revelación. Por eso en nuestras Biblias en inglés, el nombre de este libro no es Apocalipsis, es Revelations, revelación, quiere decir revelación. Ahora, como es un libro escatológico, de profecía escatológica, profecía es una cosa, profecía escatológica son dos cosas diferentes. La profecía escatológica se refiere a los mensajes, las señales del tiempo del fin. Es hatón, es otro vocablo griego, es hatón, eventos del tiempo del fin. El lenguaje en que se escribió, en que el Señor inspira este tipo de literatura, que Apocalipsis no es la única literatura que tiene la Biblia, el canon bíblico. Está Daniel también, es un libro completamente escatológico, pero hay también porciones de los Neviín, de los profetas, que también no son completamente escatológicos, pero tienen mensajes escatológicos.
y señales que todavía no se han cumplido, incluso. Habla en un lenguaje alegórico, simbólico. Ángel también viene del vocablo griego angelión, que quiere decir mensajero. El cartero que va a llevar la correspondencia allá a la casa, yo lo interpelé el otro día. Yo estaba leyendo mi Biblia en el portal de la casa y a él le llamó la atención aquello. Yo le pregunté, ¿cuán relacionado estás con la palabra del Señor? Bueno, no tanto como debería, no tanto como quisiera. Digo, tú eres un angelion, eres un mensajero, eres un cartero, eres cartero. Bueno, pues en griego eres un angelion. Y ahora donde quieras que lo vea, angelion. Dice, un angelion, un ángel, un mensajero. Este mensajero a veces puede ser el mismo Jesús, el propio Jesús. Dice un angelion envuelto en una nube. ¿Qué quiere decir envuelto en una nube? Que viene, es celestial, es un ángel de Dios, no es un ángel caído de los de Satanás. Dice, con el arco iris sobre su cabeza. ¿Qué cosa es el arco iris? No es lo que esta gentecita yo le llamo la sopa de letras, han querido coger ¿cómo es? El arco iris para otra cosa. El arco iris es la promesa de Dios de que no destruiría nunca más el mundo por agua. Nunca más juicio por medio de agua. Dice, su rostro era como el sol, muy radiante, muy brillante, muy refulgente, que tú no podías fijar la vista mucho tiempo en su rostro porque te come la vista, te afecta la vista. Dice, y sus pies como columnas de fuego. Hay muchos por ahí que dicen, bueno, ese era un ovni, era una nave espacial. No. Dice, versículo 2, tenía en su mano un librito abierto. Decía papi que este librito, y yo concuerdo con él, que este librito era nada más y nada menos que Daniel, el libro de Daniel. Tenemos que tener presente una cosa, para cuando el Señor le inspira esto a Juan, el discípulo amado, el canon bíblico del Nuevo Testamento todavía no estaba cotejado, todavía no estaba organizado. Versículo dice, tenía en su mano un librito y dice, y puso su pie derecho sobre el mar. Ahora, el lenguaje escatológico, bíblico, mar, lo mismo mar que río, que multitud, que masa de agua, se refiere a porción de tierra o porción del mundo densamente poblado. Eso es mar. O masa de agua o aguas, eso es gentío, gran gentío. Tierra populosa, es decir, muy bien poblada. ¿Qué tierra estaba muy bien poblada en aquel entonces cuando todavía las Américas no habían sido descubiertas en el siglo XV, finales del siglo XV? Europa. Podemos quejarnos lo que querramos de los conquistadores que vinieron acá, y es verdad que acabaron. Hay diferentes teorías, diferentes opiniones. Hay, por cierto, un erudito que no es historiador, que es más bien filólogo, creo que es, o sociólogo, pero que conoce de historia más que los mismos historiadores. Es mexicano, se llama apellido Zunzunegui. Él niega tú sabes, la conquista y niega que hayan masacrado. Entonces yo no concuerdo con él. Pero otra cosa que sucedió es que este mundo, el mundo nuevo, las tres Américas, recibimos también el Evangelio, el mensaje de salvación. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Es decir, países densamente poblados. Europa era lo único que estaba superpoblado en aquel entonces. A finales del siglo XV. Dice, y su pie izquierdo sobre tierra. Entonces, si mar o aguas o masa de agua es una alegoría que se refiere a lugares densamente poblados, entonces tierra seca, ¿qué cosa sería entonces? Sería lo opuesto, sería tierra, sería un lugar que no estaba muy poblado, no estaba tan densamente poblado. ¿Qué cosa es eso? Dice, y el pie izquierdo sobre tierra. ¿Qué cosa es eso? Descubrimiento de las tres Américas,
pero más específicamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces dime si tengo o no razón para decir que igualmente o de la misma forma que Dios prescribió el surgimiento de Israel, el Israel bíblico del Antiguo Testamento, pero el Israel sionista actual, pero que también prescribió el surgimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Happy birthday, America. Gracias, misericordia y paz. Un abrazo, bendiciones. Maranata, Shabbat Shalom.